Peugeot ha cambiado bastante y prueba de ello es este Peugeot 408. Estamos ante la versión GT, que ahora os comentaré algo más al respecto en este vídeo y ya podéis ver nada que ver con los Peugeot que teníamos anteriormente. Así que nada, quédate conmigo en este vídeo que te cuento más sobre este fantástico 408. Pues como siempre, comenzamos el repaso exterior por el frontal. Ya podéis ver que tenemos este nuevo lavado de cara de Peugeot con estas ópticas, con este formato que tanto nos gusta, con esta línea que parecen colmillos, más agresivo, y esta parrilla que la verdad es que me encanta. Tiene este entramado tridimensional en color de la carrocería y, por supuesto, el nuevo logo de Peugeot, que me parece fabuloso. ¿Nuevo o clásico? Ya sabéis que este logo ya estaba presente en otros modelos de la marca hace mucho tiempo atrás. También tenemos aquí, denotando que estamos ante el modelo 408. Si seguimos por el lateral, curioso, estas llantas que son increíbles. A mí personalmente me gustan bastante. Tenemos este diseño que es tan atípico, que no estamos tan acostumbrados a ver en otros modelos en el segmento, pero que la verdad es que molan bastante. Son en este tamaño de 20 pulgadas y ya podéis ver que tenemos algunos carenados en plástico y demás. Pero bueno, la verdad es que quedan muy curiosas. Por supuesto, como estamos ante la versión GT, este logo también incluido en este escudo de Peugeot, que le denota esa terminación más deportiva, recuerda a algunos superdeportivos de otras marcas. Y ya podéis ver este color que me parece que queda precioso. Este es un verde muy bonito, tirando con esos toques azul, con una combinación de colores con negro, que también combinan con las llantas, como hemos podido ver. Y ya podéis ver que ya no tenemos nada prácticamente de cromados. Todas las terminaciones de las ventanillas en negro y, ojo, lo más importante de este coche, caída tipo coupé. Estamos ante esta versión 408 que es completamente una carrocería tipo crossover coupé, aunque ya podéis ver que es bastante largo y muy bajito, parece casi una berlina. Pero bueno, tenemos esta combinación de formas y diseños que la verdad es que nos denotan esa agresividad, pero siempre muy elegante, como estamos acostumbrados en estos nuevos modelos de Peugeot. Curiosidades que tenemos por aquí en la parte trasera, este pequeño spoiler en forma de puntas a ambos lados de la luneta trasera, una luneta trasera que, como hemos estado comentando, es tipo coupé, con esta caída más pronunciada y que ya podéis ver que no tenemos ningún tipo de limpias traseros. Tenemos este pequeño spoiler que nos incluye ya en el portón del maletero y estas ópticas traseras formato tipo LED que recorren todo el portón con el escudo de Peugeot en el centro. Ya por terminar, en la parte trasera, logo Hybrid, puesto que estamos ante la motorización híbrida enchufable, el logo de 408 y este parachoques que no tenemos ningún tipo de escape visible y sí que tenemos los catadiópticos y antinieblas en la parte trasera. Así que visto la parte exterior, vamos a ver el interior. Aunque estamos ante una versión coupé, la verdad es que tenemos unas cotas de maletero muy buenas. Primero de todo tenemos apertura completamente eléctrica y ya podéis ver que tenemos un maletero bastante espacioso, y es que estamos ante 470 litros de capacidad. A lo mejor creeréis que es bastante poco, pero sí es verdad que para el segmento en el que estamos, pues es un maletero bastante espacioso. Siempre podemos abatir los asientos traseros y podemos estar en torno a los 1500 litros de capacidad, algo bastante aprovechable, por supuesto, para cargar todo nuestro equipaje o elementos más largos. Cosa negativa es que no tenemos apenas doble fondo, y es que solo tenemos un pequeño espacio para tener el kit antipinchazos y los cables de carga del sistema eléctrico. Cerramos el maletero y nos vamos a las plazas traseras. Vamos a ver las plazas traseras y ya podéis ver que la entrada es maravillosa. Tenemos muy buena apertura, eso sí, el techo es bastante bajito, con lo cual tenemos alguna pequeña complicación a la hora de entrar, pero sí es verdad que, bueno, con un pequeño gesto entramos sin problema. Ya podéis ver, tenemos bastante espacio, es un coche bastante amplio, lo que sí, pues tenemos poco espacio a la cabeza, puesto que estamos ante una versión más coupé, pero aquí tenemos una pequeña hendidura en el techo para facilitarnos la estancia y demás en el habitáculo. Si subo un poquito el respaldo, el reposacabezas, pues es incómodo, pues nos llega a la parte inferior. Ya podéis ver, tenemos una posición muy pero que muy cómoda. Tengo espacio de sobra al asiento del conductor, que está regulado a mi posición de conducción, unos 78 más o menos. Tenemos en torno a unos 4 dedos aproximadamente de separación. Amplitud, aunque no es un coche muy ancho, es algo más estrechito que algunos modelos rivales, pero podemos ir perfectamente
3 personas en un viaje medio corto, más o menos. Y ya podéis ver que tenemos bastante buenas terminaciones. Tenemos en la puerta terminaciones duras de plástico duro en la parte superior, con algún entramado en esta zona de aquí, que es un plástico pintado con una serie de dibujos y demás, que queda bastante bonito, queda muy bien. Y la maneta en acabado metálico, con también inserciones de cuero en el reposabrazos, que la verdad es que no abulta bastante, con lo cual podemos ir muy cómodamente. Los asientos ya los podéis ver, este color de tapicería me encanta, queda muy bonito, además a juego con la carrocería. También tenemos estos pespuntes en verde que denotan pues un guiño al acabado de Peugeot Sport Engineering, que es las versiones más deportivas de la firma. En la parte central tenemos este reposabrazos con 2 portabebidas incluidos, y también tenemos un dato muy curioso, una pequeña abertura para poder cargar esquís o objetos más largos. Para finalizar, tenemos en la parte trasera de los asientos del conductor y del acompañante una pequeña rejilla para guardar objetos. En la consola central unas pequeñas tomas de aire para poder tener ventilación en la parte trasera, para cargar teléfonos móviles, tablets, etcétera, etcétera. La verdad es que estas plazas traseras son muy pero que muy cómodas. Vamos a ver las delanteras porque ya son exquisitas. Pues vamos a las plazas delanteras y ya podéis ver que tenemos también muy buena apertura, una entrada muy cómoda y unos asientos que son como el relax de tu casa prácticamente, son súper cómodos. Aunque tenemos este recorte más deportivo, tenemos una sensación de confort total, son súper cómodos. Regulación eléctrica, ¿vale? Tanto de la banqueta como del respaldo, y luego ya una posición de conducción muy cómoda. Tenemos este iCockpit típico ya de Peugeot, con cuadro de instrumentos en 3D, que ahora os enseñaré, y este volante de un corte muy curioso, el típico de Peugeot que ya tenemos, con muy buenas terminaciones, un tacto exquisito, algo duro, pero bueno, bastante correcto. Tenemos también unas levas insertadas en la parte de atrás del volante y todo bastante a mano, los intermitentes, los limpias y las funciones básicas que tenemos incorporadas también en el propio volante. Luego ya pues podemos ver que tenemos la pantalla de infoentretenimiento actualizada, tenemos aquí este sistema de doble pantalla con esta nueva pantalla que han incorporado aquí, donde tenemos unos accesos rápidos para poder ver la música, climatizador. Ya veis que es un poquito lento a lo mejor en cargar las funciones, pero bueno, luego resulta bastante intuitiva. El sistema de navegación y el Apple CarPlay, que lo tenemos de manera inalámbrica conectada. Luego también tenemos otras botoneras aquí en la parte inferior, donde tenemos los warnings, temas de climatizador y opciones de conducción y demás. La verdad es que es el sistema que ya conocemos de Peugeot, pero con esta pequeña actualización. Y como os estaba comentando, el sistema de Light Cockpit en 3D, no sé si se llegará a apreciar correctamente en la cámara, pero la verdad es que a la hora de conducir es bastante novedoso y que muy pocas marcas, por no decir prácticamente ninguna, pueden ofrecernos, y la verdad es que es un punto muy a favor de Peugeot. Por último, ya comentaros, tenemos bastantes terminaciones en muy buen tacto, unas terminaciones blanditas, muy mullidas, con este símil de cuero, con los pespuntes, como os estaba comentando, en las plazas traseras en color verde, y estas terminaciones en plástico pintado como en un color más metalizado, más tirando como si fuera metal, ¿vale? Pero es plástico, estas terminaciones son plástico. También tenemos aquí incorporadas las tomas de ventilación con todos los mandos de manera manual, algo que bueno, pues es bastante fácil de manejar y muy intuitivo, no como en otras marcas que lo tenemos que realizar todo a través de la pantalla. Seguimos teniendo formatos físicos incorporados también con formatos digitales, con lo cual queda bastante novedoso y muy bonito. Por último, ya comentaros, parte central de la consola, tenemos carga inalámbrica en esta parte superior, aquí justo debajo de la pantalla, el botón del Start-Stop, sistema de caja de cambios para seleccionar las marchas, modos de conducción y freno de mano. Además de tener aquí otro pequeño hueco para dejar el teléfono móvil, tomas de 12 voltios y de tipo C para poder conectar también con Apple CarPlay y Android Auto de manera por cable, de manera física,
y dos pequeños huecos porta bebidas que nos pueden ayudar bastante pues a llevar pues eso, nuestra bebida y hacer una conducción bastante más amena. Tapamos por aquí y también tenemos este pequeño hueco portaobjetos, también con otra toma de USB tipo C, que en este caso es solo para carga. Así que nada más, visto el interior, vamos a darnos una vuelta. Hola amigos, hacemos esta pausa para comentarles sobre este dispositivo Carly, un dispositivo que va conectado por el puerto OBD2 de tu coche. Desde el año 2001 ya tienen todos los coches este puerto, y descargando una aplicación para tu móvil, interconectando con este dispositivo, puedes hacer una amplia verificación de todos los datos que tiene tu coche en el ordenador. Fallos, errores ya que se han ido acumulando, posibles fallos actuales del coche, en fin, todo eso que lo vamos a ver ahora mismo conectándolo en mi coche. Bueno, normalmente tenemos aquí el dispositivo y en cada coche va en un puerto, en una ubicación diferente. Aquí en el caso del Nissan X-Trail tenemos aquí esta tapa que indica OBD2, tiramos con fuerza y aquí ya, como veis, tenemos el puerto, ¿vale? Entonces, y ahí vemos que ya tiene las luces LED encendidas. Ahora vamos a la aplicación. Ya tenemos a Carly conectado en el coche. Ahora buscamos la aplicación. Ya la tenemos previamente descargada. Y esperamos. Conectamos. Le damos aquí a conectar. Y va a reconocer el coche. Ya lo he probado previamente en el Opel Corsa, pero esta es la primera vez que lo conecto en el Nissan. Ya pulsamos para diagnosticar. Ya está haciendo el chequeo. Vamos a ver qué avisos nos puede dar. Bueno, aquí ya tenemos los tres problemas detectados, ¿vale? Vamos al principal, que son problemas menores. Tenemos categoría de problema Low Pressure. Entramos al Smart Mechanic. En el Smart Mechanic nos ofrece qué código es y qué nos recomiendan. Aquí, bueno, nos dan una serie de información, presión de neumáticos bajo. Esto nos puede indicar que tenemos un fallo de presión bajo de neumático. Esto en una oportunidad que tuve un pinchazo y quedó ese fallo allí registrado, ¿vale? Luego tenemos otro fallo, que igual son problemas menores, directamente en el sistema en el radar, en fin. Ya unos detalles que puedo en el próximo servicio que le haga al coche tenerlo más claro y ubicarlo dentro de los fallos en el próximo mantenimiento. Este sistema es muy completo y os recomiendo que aquí en la caja de descripción pinchéis en el enlace, que os llevaréis un buen descuento por la compra de Carly gracias a nuestro canal de supermotor.online. Muchas gracias y continuamos. Bien, pues ya estamos a los mandos de este Peugeot 408 GT, y es que, como os estaba comentando, estamos ante la versión híbrida enchufable. Esto quiere decir que tenemos un motor de 4 cilindros de 1600 centímetros cúbicos asociado a un motor eléctrico junto con una caja de cambios automática de tipo de doble embrague de hasta 8 velocidades. La verdad es que este conjunto va bastante bien, es un conjunto que entrega toda su potencia de una manera muy progresiva, muy adecuada, pero seguimos teniendo ese pequeño nervio, esa pequeña patada pues con un corte más deportivo. Es un coche que la verdad es que a mí me sorprende, va bastante bien. Es un coche que tiene, pues lo que os estaba comentando, esa capacidad de darnos unas pequeñas sensaciones de deportivo. Evidentemente no es un coche de altas prestaciones, pero que sí que tenemos esa pequeña sensación. Eso sí, este coche es solo tracción delantera. Sí me habría gustado a lo mejor que hubiéramos tenido, ya que era la versión híbrida enchufable, tener una versión 4x4 con el motor eléctrico en el eje trasero. Como os he comentado en la parte del interior, el puesto de conducción es exquisito, y es que puedo ir bastante bien colocado, muy a gusto, con este iCockpit que, bueno, para gustos colores. A mí la verdad es que me gusta, pero sí es verdad que a veces el volante nos puede tapar un poquito, tampoco mucho, el cuadro de instrumentos digital, hasta que te acostumbres, tampoco tiene mucho más misterio. Algo que sí que me gusta es que tenemos levas en la parte de atrás del volante, con lo cual con esta caja de cambios de doble embrague, como os he comentado, podemos cambiar las marchas de una manera más rápido, un tacto más deportivo, y que, bueno, al final pues nos da un poquito más de sensaciones. En otros coches pues no lo tenemos disponible. La suspensión, pues estamos hablando de una suspensión tipo McPherson en el eje delantero y una barra de torsión en el eje trasero
que la verdad es que nos da un confort de marcha muy exquisito. Ya podéis ver también que tenemos una insonorización bastante buena y que en conjunto nos da unas sensaciones de un coche muy premium. La suspensión, como os estaba comentando, es un tacto bastante confortable, pero no es excesivamente blanda, con lo cual no tenemos ninguna sensación de barqueo del coche ni sensaciones raras a la hora de conducir o pasar baches. Creo que tiene un talado de conducción, un talado de suspensión bastante acorde para una conducción mixta sobre todo. En cuanto a consumos, estamos hablando en torno a unos 5,6 litros a los 100 aproximadamente para esta combinación de gasolina con motor eléctrico. Sí es verdad que podemos funcionar completamente en modo eléctrico, puesto que es un híbrido enchufable, y podemos hacer en torno a unos 60 kilómetros aproximadamente de autonomía en modo 100% eléctrico. Eso lo podemos seleccionar a través de este botón que tenemos aquí de modos de conducción, donde podemos seleccionar modo eléctrico, modo Sport, donde tenemos algo más de entrega de potencia tanto del motor eléctrico como del motor térmico, y una versión híbrida que es la más digamos estable, la más neutra, donde tenemos una relación más equilibrada entre potencia y recuperación de energía y ahorro de combustible, etcétera, etcétera. La verdad es que no necesitamos mucho más. Estamos, como os hemos comentado, es un coche al final de uso más familiar, con un tacto pues que intenta ser algo más deportivo que el resto, pero que al final es un coche de uso diario y práctico, con lo cual tenemos un conjunto bastante correcto y que yo creo que pocos coches en el mercado pueden ofrecernos unas opciones de este tipo. Potencias, estamos hablando en torno a 225 caballos más o menos y unos 360 Nm de par. La verdad es que son unas cifras muy correctas y muy buenas para este coche. Lo dicho, tenemos unas sensaciones muy pero que muy buenas al volante. Pues aquí tenéis la prueba de este Peugeot 408 híbrido. La verdad es que dentro del segmento de crossover sub coupé podemos ver que es un coche con carácter propio, es un coche que tiene su propia personalidad. Si estáis buscando un coche de este segmento pero queréis desmarcaros un poquito más del resto de modelos, yo creo que este Peugeot os va a venir muy pero que muy bien. En tema de precios, pues bueno, estamos ante la versión tope de gama con la motorización más alta que podemos conseguir, que es la versión híbrida enchufable, y estamos hablando en torno a unos 49.000 euros aproximadamente, en función ya de acabados, descuentos de concesionario, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que estamos ante un coche bastante completo y que por este precio muy pocos modelos te pueden ofrecer algo similar. Así que nada, yo creo que sigue siendo un coche pues con lo que he comentado, carácter muy propio, nuevo diseño muy elegante a la vez que deportivo, ya característico de Peugeot, y por supuesto muy buenas terminaciones. Así que nada más, si os ha gustado este coche tanto como a mí, no os olvidéis de darnos un buen like, seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, y la prueba escrita de este coche, de otros coches y motos, además de la actualidad del motor, en nuestra página de supermotor.online. Por último, ya solo queda darles gracias a Peugeot España por cedernos este 408 y a vosotros por seguirnos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.